Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Claudia García, estoy a cargo del área de educación permanente en salud de Cefordat, institución de formación profesional radicada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro vinculado a un eje transversal, salud integral, cosmovisiones interdisciplinarias. Subyace en estos encuentros la idea de escuchar a expertos que propicien el bienestar, la salud integral, desde diferentes marcos teóricos y posicionamientos epistemológicos. Queremos darle la bienvenida a Carla Ivonne Mijangos Fuentes, hermana de la vida, quien nos va a dar una conferencia sobre la didáctica intercultural y la transformación de la práctica de la salud. Voy a presentar brevemente el currículum de Carla, a quien agradecemos institucionalmente su presencia en este ciclo de conferencias. Carla es licenciada en enfermería, especialista en enfermería pediátrica, máster en investigación y rol avanzado en enfermería, maestra en docencia, doctora en ciencias sociales, diplomada en Temascal, diplomada en antropología de la salud y el cuerpo, con actividades laborales y de experiencia, codirectora de la Red de Investigadoras Independientes, codirectora del colectivo Enfermeras Diversas y Disidentes, directora del Comité Científico de la Sociedad de Diplomados de Alta Especialidad Clínica, miembro activa del Círculo Feminista Alaed FOPA, miembro de la Red de Noticias en Salud, editora y productora del programa de radio Salud Intercultural en Radio Omahuaca, perdón si nombro mal las localidades de tu país, de México. Miembro del grupo de teología feminista Tras las huellas de Sofía, experiencia clínica de investigación y docente en instituciones de salud y universidades. Actualmente labora en la Universidad Intercultural de Campeche, subsede El Juncal. Desde México, gratamente escuchamos a nuestra hermana mexicana. Gracias, Carlita, te escuchamos. Pues bueno, buenos días a todas, a todos, a todes quienes nos escuchan. Pues muchas gracias, muy agradecida con ambas, Claudia, la hermana Claudia, que ya nos conocemos desde ya un buen tiempo, como decía ella, ¿no? Ya somos hermanas de la vida, y con Claudia también de aquí de Sefordat, ¿no? Responsable de también de todos estos seminarios y estas presencias, ¿no? Que nos unen aquí en este espacio. Y bueno, yo no traje como una presentación porque me gustaría ir también conversándolo con ustedes, ¿no? Y aquí junto con la hermana Claudia, igual y se hace un poco enriquecido la charla. Bueno, yo planteé un poco esta temática de la didáctica intercultural para la transformación de la educación en salud, porque considero no necesariamente que sea una moda, ¿no? Porque a veces le hemos tomado así, ¿no? Como una moda, porque pues se considera, ¿no? Que la salud, o no se considera, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que la salud pues ha estado mediada por una hegemonía, ¿no? En el desarrollo de su profesionalización, en el desarrollo de toda su historia, ¿no? Y por tanto es que no se ha tomado en cuenta otros saberes, ¿no? Que ha sido como el principal cuestionamiento que se hace y donde quisiera partir, y que desde ahí pues la interculturalidad surge a partir de los pueblos, ¿no? Los pueblos que empezaron a hacer o a querer, ¿no? Emitir una voz a partir de todo este saqueo que hubo desde la colonización, pero aparte de ello, pues también era el hecho de que siempre han sido los investigados, ¿no? Siempre Mm. han sido los que están allá en las periferias y que nunca han tenido pues voz, no solamente en la política, ¿no? Sino en todos los procesos, y aquí estamos hablando también de lo pedagógico, ¿no? Entonces ahí es donde entra este concepto. Entonces, primeramente empezar comentando esto, ¿no? Que la interculturalidad pues surge de la iniciativa de ella. Obviamente ellos no lo plantearon como una interculturalidad, ¿no? Simplemente ya este término pues se fue haciendo desde lo occidental, también se fue dando un concepto a esta lucha que los pueblos tenían, ¿no? Simplemente los pueblos pues fue
luchar por su derecho de identidad, ¿no? De autorreconocimiento, de autogestión, ¿no? De autopronunciamiento. Y a partir de eso, pues ya entonces es como empieza a tomarse en cuenta pues este actuar de los pueblos y es cuando surge pues este concepto de interculturalidad, que en realidad podríamos decir que es nuevo, ¿no? En comparación de los propios saberes ya de los pueblos, ¿no? Y de ahí entonces también vemos esta idea de que existía una educación popular, ¿no? Que se lleva, pues yo creo que también allá en las comunidades de Argentina, pero pues este concepto surge más desde Brasil, ¿no? Con Paulo Freire, que hablaba de una educación popular, ¿no? Es decir, que también, porque se consideraba, ¿no? Y hemos considerado todo el tiempo que Se tildó un poquito, Carla. las o misa que tenemos, ¿no? Que si queremos aprender hay que ir a la universidad, ¿no? Y Mm, entonces, ¿qué pasa? Que pues ya hablaba Paulo Freire, ya nos hablaba de que existía otras formas de aprender desde allá de las comunidades, desde los barrios, ¿no? Que ella tenía sus propias formas y los pueblos pues han tenido la forma de transmisión del conocimiento que ha sido muy distinto a las universidades, pero que se ha transmitido el conocimiento, ¿no? Los saberes, las prácticas, los pensamientos, ¿no? Las formas de actuar. Y ahí es donde surge este concepto de educación popular y que se retoma, ¿no? Dentro de la interculturalidad. Entonces es como que ya la interculturalidad engloba todo esto que es los saberes, la educación popular, la transmisión de conocimientos, otras pedagogías, otras didácticas, ¿no? Y ahí es donde pues empezamos con este término, por eso quería yo ponerlo sobre bien. la mesa, ¿no? De dónde surge y todo, no sé si hasta ahí vamos bien, Clau, o quieres igual a Sí, ir. no, yo que te he leído y te he escuchado muchas veces, vos siempre hablas de los discursos hegemónicos, ¿no? Desde tu formación profesional, siempre traes esta cuestión del saber de las comunidades, esto que vos decís de las voces, ¿no? Entonces, esto de los discursos hegemónicos me gustaría también, ¿no? Que te despliegues sobre esto, ¿no? Como una lucha intercultural, ¿no? Y esto de poner voz a los pueblos, ¿no? Un poco también la línea de Paulo Freire, ¿no? Que vos traes. Claro, sí, efectivamente, hermana. Y de hecho, bueno, atendiendo ese término que tú decías, justo empezaron a ver también algunos otros, pues estudiosos o también sabios, ¿no? De las comunidades, de los pueblos, de los barrios, ¿no? Que pues empezaron a plantear cómo hacer interculturalidad, ¿no? Partiendo de este término occidental, pero previo a ello, pues se dieron cuenta que habían otros elementos que hay que trabajar antes de hacer interculturalidad, ¿no? Y antes de ello, pues entra la cuestión de la colonialidad, que bueno, tú ya sabes que me toca también, me gusta tocar mucho estos términos, Sí, porque pues se habla que para ser intercultural tienes que descolonizarte primero, ¿no? No puede haber interculturalidad si no te descolonizas, ¿no? Y aquí que estamos hablando, ¿no? Que la colonización, como bien sabemos, pues fue un proceso que pasó ya hace 500 años y quedó allá en el pasado como un proceso violento que recordamos, incluso hasta festejamos en algunos momentos de sí, historia, ¿no? Occidentalizado, ¿no? Que nos descubrieron y que a partir de ello, pues fuimos gente, ¿no? sí, Y eso fue como un proceso violento. Sin embargo, la colonialidad, pues es la que ha permanecido con nosotros todo este tiempo y ha sido todavía un proceso de dominación de más tiempo, ¿no? De prolongación de tiempo, porque estamos hablando que fue desde los años, desde hace 500 años, pero permanece. Lo curioso de la colonialidad es que ahora nosotros mismos estamos reproduciendo nuestras formas de dominación y opresión, ¿no? Que eso es lo más pues fue todo violento, pero ahora nosotros mismos estamos reproduciendo las formas violentas de oprimirnos, ¿no? Y acá, pues retomando un poco estos conceptos, se habla, bueno, Aníbal Quijano, que es y él ya murió, él era un sabio también de Perú, entonces él fue el que empezó a proponer esto y a decir que había una colonialidad en tres elementos, ¿no? Del poder, del saber y del conocer, ¿no? Él decía, hay tres elementos específicamente, ¿no? Y decía él, entonces, existe una colonialidad del poder porque estamos viendo que hay un centro de distribución del conocimiento, un centro político
que dirige toda la humanidad, ¿no? Él empezó a mirar todo esto, que había una geodistribución económica, política, social, educativa, ¿no? Y ahí es donde él pues empieza a plantear o a problematizar una situación que no habíamos visto nosotros, ¿no? Que pensábamos, como decíamos, que estábamos que habíamos sido descubiertos, ¿no? Iluminados. Y ahí es donde empezamos pues a mirar esto, ¿no? De que a partir de esta idea de colonialidad del poder, damos cuenta que hay un sistema económico mundial, ¿no? Que va a regir todas las políticas a nivel de todos los países, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a mirar por qué, pues hay un desapego a veces de las políticas públicas con las necesidades de las comunidades, de la propia gente de la ciudad, ¿no? O que empieza a haber una clase social, que hay una distribución también de las propias personas dentro de la ciudad. Entonces empezamos a ver todo esto que él llama la colonialidad de poder, ¿no? Perfecto. Entonces ahí ve que hay unas personas que mandan sobre otras, ¿no? Y que tienen pues este autoritarismo y que empieza a ver todos estos elementos, ¿no? De que él empieza a mirar. Y esto nos lleva justo a lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Que después es la colonialidad del saber. O sea, él, además del poder, que dijo, acá hay una distribución de políticas de poder, no valga la redundancia, pero también tenemos una colonialidad del saber. ¿Y esto qué significa? Que hay una geodistribución del conocimiento. Y esto es muy importante, este término, porque él habla que hay un centro político de distribución del conocimiento. Y si Mm, nosotros damos cuenta, entonces ahí vamos viendo que todo lo que es europeo, norteamericano, es lo que tiene valor y peso dentro del conocimiento. Entonces, si no viene la información de Europa, no viene la información de Norteamérica, no es válida, ¿no? La evidencia científica dentro de salud se ha basado en lo que dice Norteamérica, en lo que dice Europa, en lo que dice pues otros países que tienen poder económico, ¿no? Pero entonces nosotros decimos, entonces en nuestros pueblos no hay conocimiento, mm, o cómo se han manejado las epidemias, ¿no? O cómo hemos manejado en nuestras comunidades o en nuestros territorios más próximos, cómo hemos manejado pues la vida, ¿no? De forma claro, general. claro. Que eso es como, Estoy pensando en la epidemiología crítica, ¿no? Que es un claro, concepto interesante devenido de América Latina, digamos, ¿no? Donde cuestiona justamente todo esto, Carlita. Sí, 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 sí. exactamente, sí, justo esto, ¿no? De la epidemiología crítica, ¿no? Que viene pues dado a esto porque surge, por ejemplo, ya en estos años estamos hablando de ya de los 90, ¿no? Que empieza a surgir estos términos de psicología basada en la evidencia, enfermería basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, pero la evidencia, el problema es que la evidencia está distribuida centralmente en un país, ¿no? Estamos hablando que tiene que ser, la evidencia tiene que estar en inglés, ¿no? Normalmente. Mm, Es una evidencia que tiene que venir de un sistema de revistas que son indexadas, pero que al mismo tiempo esta indexación tiene que ver con lo económico, ¿no? Porque son revistas que están indexadas porque existe una paga para ello y por tanto entonces esto se vuelve una desigualdad porque no todos tenemos acceso a esa información. Una, porque por lo económico tienes que pagar el artículo, no todos tienen ese recurso, al menos que te interese mucho el artículo lo pagas, ¿no? Y la otra es el idioma, ¿no? No todas las personas en Latinoamérica pues pueden hablar el inglés, ¿no? O simplemente pues tienes aunque lo hables, tú te sientes más familiarizada con tu propio idioma, ¿no? claro. Entonces ahí es donde empezamos a cuestionar esto, ¿no? Entonces la evidencia se vuelve una geolocalización, ¿no? Se geolocaliza Mm, del conocimiento, ¿no? mm, mm, Porque no todos tenemos, y ahí es donde empezamos con una desigualdad. Porque exacto, entonces, ¿a qué le llamamos evidencia, no? claro. Algo que también está conectado directamente con lo político y económico. Entonces eso es muy importante porque justo, pues la educación y esto que tú decías hace un rato de la hegemonía, pues tiene que ver con esta colonialidad del saber, ¿no? Es decir, se empieza a crear un universalismo, ¿no? Y de ahí vemos incluso la definición de universidad, ¿no? Porque se trata de homogeneizar o de hacer igual todo un conocimiento, ¿no? Pero entonces nosotros preguntamos qué conocimiento es el que se hizo unívoco, ¿no? ¿Qué Mm, conocimiento es el que nosotros accedemos, pero qué otro conocimiento se excluyó también dentro de esa homogeneización, ¿no? Y ahí es donde, pues, desafortunadamente, ¿no? Y la historia lo dice, los pueblos
incluso nuestros países, ¿no? Quedaron por fuera de la construcción de esa homogenización, ¿no? Nosotros no tuvimos participación en nuestros saberes populares, como decía Paulo Freire, ¿no? En todos nuestros saberes de transmisión no quedaron plasmados dentro de esa pedagogía que es universal, ¿no? Claro, Y ahí es donde también entonces vemos estas desigualdades en que cuando nosotros estamos transmitiendo en el aula, pues muchas de las cosas no encajan con nuestras propias prácticas, ¿no? Nos toca adaptar lo que hacen en otros países, nos toca adaptarlo a nuestras propias prácticas, ¿no? Cotidianas claro, y y eso de sería saberes, como ¿no? una tensión epistemológica, ¿no? Entre lo que vos alguna vez te escuché decir, ¿no? Lo que vos aprendiste en lengua materna, por decirlo de alguna manera, en tensión con el discurso universitario, digamos, ¿no? Académico legitimado, ¿no? Esto también es una postura tuya que adhiero, ¿no? Por supuesto. En este sentido, Carla, la salud, desde tu experiencia, ¿no? Y escuchar voces justamente desde Freire de los oprimidos, ¿cómo considerás la salud integral, Carlita? Desde tu saber originario, ¿no? Quiero decir. Sí, claro, bueno, qué bueno que tocas este término porque, pues justo en los pueblos lo hablan no tanto como una salud integral, bueno, ellos ya por ende, ya no de hecho el término, que eso siempre también lo he comentado a partir de mis estudios doctorales, que el término salud no existe como un término simbólico dentro de las comunidades, Claro, hablando de las comunidades indígenas, ¿no? O de las comunidades como tal, porque es un término, vamos al término hegemónico o heteronormado desde el occidental, ¿no? bien, Entonces, cuando tú le preguntas a una persona salud, todo lo va a relacionar a la ambulancia, a las enfermeras, los médicos, los psicólogos, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? bien. Y en realidad es la enfermedad. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, hermano. Entonces, ahí qué pasa que simbólicamente no representa nada para ellos, ¿no? Algo, la ancestralidad del cuerpo, ¿no? Que a ti te gusta tocar tanto estos temas, pues la salud queda por fuera de ese simbolismo. ¿Qué pasa cuando ya hablas de procesos de sanación o la sanación o el sentirte sana? Ahí es donde ya recuperas al cuerpo. Bien, Porque ahí es donde ya dices el cuerpo existe y el cuerpo se hace objetivo dentro de ese término, ¿no? Porque ahí entonces cuando te dices, ¿cuándo te sientes sana? Ah, bueno, pues cuando mi cuerpo está feliz, cuando mi cuerpo no está estresado, cuando soy libre, eso que decían cuando como algunos lo que autores, ¿no? quiero. El silencio de los órganos, ¿no? Que decían algunos autores dentro Exactamente. de la epidemiología, ¿no? Y vos también anclas mucho en tus estudios en el vínculo con la madre tierra, ¿no? Exactamente. Lo que es importante esta difusión de tus saberes, ¿no? ¿Cuál es Sí, el vínculo exactamente. con la madre tierra? Sí, no, pues ahí entonces en este concepto de sanación ya entra no solamente la recuperación de este cuerpo, ¿no? Sino la recuperación del cuerpo con todo lo que le rodea al cuerpo. O sea, el cuerpo no puede estar bien si tiene un desequilibrio, que ellos así lo llaman, ¿no? Con alguno de los elementos que conforman su contexto, ¿no? Y dentro de esto, pues es la madre tierra, ¿no? Entonces decían que cuando la madre tierra tiene un problema, el cuerpo, por tanto, también va a tener un desequilibrio. Y lo vemos desde la luna, ¿no? A lo mejor ya no le prestamos tanta atención a estas cosas, pero la luna pues afecta, ¿no? En el estado del cuerpo, ¿no? Si afecta, lo vemos en la mar, yo creo que en el cuerpo todavía vienen más efectos y lo vemos incluso en los momentos de parto, ¿no? Que hay mayor o que mayores partos cuando hay luna llena, por ejemplo, ¿no? Está la cuestión también de la lluvia, ¿no? ¿Qué tanto afecta también en tu cuerpo el hecho de que esté lloviendo, los sismos, el calor, ¿no? Todo esto que de cierta forma afecta en tu estabilidad, ¿no? Entonces ahí es donde también los pueblos indígenas recuperamos, específicamente los zapotecas, pues recuperan mucho este término de frío y calor, como parte de un desequilibrio que podía causar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, si hacía mucho calor y tú tenías contacto con frío, pues podías tener alguna enfermedad, ¿no? Como puede ser la gripa, porque tu cuerpo está caliente y le introduces bruscamente algo frío, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión, o que enfermedades que vienen derivadas del calor, también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos que tienen que ver con esa polaridad entre frío y caliente y que tienen que ver con el estado de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando está nublado,
como que mi estado emocional disminuye, ¿no? Como que me siento como triste y sobre todo cuando ya van días completos de nublado. No sé, hermana, tú cómo lo has sentido, ¿no? Pero a mí Bueno, me pasa. estoy estudiando desde la cronobiología, ¿no? La importancia del sol, de la luz, de lo vital, ¿no? Y pensaba mientras te escuchaba esta cuestión de violencia contra la tierra en relación a la contaminación a todo nivel, ¿no? Sonora, visual, ecológica, ¿no? Este, bueno, me gusta escuchar qué más nos querés contar en relación a la concepción de estar sano en las comunidades donde vos circulás y habitás, ¿no? Sí, sí, no, pues entonces, pues te decía, ¿no? Ahí recupera, pues justo todos estos elementos, ¿no? Y uno es la madre tierra, recupera, pues recuperan las cuestiones de los elementos también, ¿no? De la tierra, el aire, el agua, ¿no? Entonces, todos estos elementos que de cierta forma, el fuego, ¿no? Que están presentes y que también tienen que ver con la sanación del cuerpo, las energías, ¿no? El cosmos, la presencia de los animales también, ¿no? Entonces, hace unos días leía un relato de una hermana ya la parte periférica de la Ciudad de México, y ella decía que ya no escuchaba los sapos, ¿no? Cuando ella se acercaba al lago que está cerca de su pueblo, pues había muchos sapos que estaban haciendo el ruido, ¿no? Y ella decía que ya no los escucha y por tanto, pues también ya no hay la presencia de la lluvia como lo había anteriormente, ¿no? Entonces también existía ese respeto hacia las plantas, hacia los animales, porque sabías que tenían un fin también dentro de la tierra, ¿no? Y Claro, por tanto, pues ahí viene todos los desequilibrios. Entonces, ¿cómo manejaban ellos la sanación? Tenías que encontrar ese punto de desequilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que te ocasionó el desequilibrio? Incluida la espiritualidad, ¿no? Incluidas las deidades, ¿no? Porque también a lo mejor era que pues tenías un conflicto con, bueno, antes las ciudades eran politeístas, ¿no? Tenían muchos dioses y por sí, tanto que el dios del sol, que el dios del agua, que el dios de la fertilidad, entonces tenían como que encontrar un poco cuál era con quien habías tenido este conflicto para resolverlo, ¿no? Entonces ahí vemos un poco o mucho la integralidad, ¿no? Este término de integral. Porque entonces si había uno de los elementos que fallaba, todo en automático fallaba, ¿no? Y por tanto había que buscar el desequilibrio. ¿Qué pasa con el sistema de salud? Que nosotros no vemos aisladamente o de forma aislada los signos y síntomas, ¿no? claro, Si una persona te presenta un dolor pero no encaja dentro de un cuadro clínico para hacer depresión, no es depresión, ¿no? claro. Es tienes algún problema con tu esposo, tu esposa, estás estresada, quítate como que ese pensar y se te va a quitar todo, ¿no? Pero a veces pues y en los pueblos pues abarcan todo, ¿no? Qué El maravilla. simple hecho de que tú tengas un dolor, ellos se van automáticamente a todo, ¿no? Te asoleaste mucho, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor, ¿cómo estás durmiendo? Entonces, todo eso que no hay un tiempo para la consulta, ¿no? Mm, Una médica o médico tradicional puede estar contigo una hora ahí y es una consulta, ¿no? Todavía está apenas, pero te está atendiendo todo, que te entró la cuestión de los aires, el susto, no estás durmiendo bien, a lo mejor un espíritu en la noche, tienes algún problema con el clima, lo que tú decías, ¿no? A lo mejor te está la contaminación del ambiente, entonces, todos los elementos y nosotros dentro del sistema de salud pues nos limitan para fragmentar todo, ¿no? Todo lo vamos fragmentando y vemos al cuerpo por pedazos, ¿no? Entonces, si a ti te duele el estómago te voy a atender y no me importa todo el resto de lo que te suceda, ¿no? Y eso ha sido como una pedagogía fragmentaria, ¿no? Que te fragmenta y que elimina, aniquila el cuerpo, ¿no? nosotros desde las clases, yo soy docente en Sephora, planteamos esto, ¿no? De la integralidad y no del fraccionamiento del sujeto, ¿no? Inclusive, bueno, también lo psicológico, ¿no? Estaba pensando, Carla, mientras te escuchaba, vos nos estás invitando a la reflexión sobre nuestro modo de vivir también, sobre la forma de hacernos preguntas sobre las dolencias del orden psicológico y físico, si bien es una unidad, somos una unidad. Me parece que nos estás invitando a pensar de manera más justamente integral que nuestras dolencias o nuestras dificultades, entendiendo la salud como proceso, bueno, volver a nosotros, ¿no? Me parece que yo siento esto, que nos estás invitando a esto, Carla.
estoy en línea con lo que vos estás diciendo. Sí, sí, claro, que realmente, pues ya en estas didácticas, pues interculturales, que era como el tema, ¿no? Que central de este encuentro, pues justo es eso, ¿no? Como empezar a recuperar otros saberes, ¿no? Tú bien lo decías, ¿no? Nosotros hemos pasado por esta educación que no es integral, ¿no? Nos hemos dado cuenta que aunque nosotros tenemos este concepto de holismo, ¿no? O del cuerpo integral o la salud integral, en realidad en práctica no lo hacemos, ¿no? Y no lo hacemos porque desde nuestra propia mirada no podemos hacerlo, no estamos educadas, no si valga aquí el término, para mirar al cuerpo de forma integral. Entonces nosotros pues nos vamos siempre a, como tú decías, un término muy bonito, ¿no? La dolencia, que eso justo lo recuperan mucho los pueblos, ¿no? Que la dolencia es pues ese sufrimiento que tiene el cuerpo, ¿no? Y que no y que la dolencia no viene aislada, ¿no? O sea, probablemente tú tengas un dolor estomacal, pero esto tenga que ver con un coraje que tú hiciste previamente, ¿no? Y que a lo mejor tienes ahí pues todavía esta sensación, esta emoción que está guardada y que en los pueblos pues te tratan desde un tecito, a lo mejor ya llegas o el consejo, ¿no? Tú llegarías a un médico, te daría un dolor, una pastilla y anestesias, ¿no? Como dice Illich, Claro. ¿no? Iván Illich dices, se anestesian todas las dolencias, ¿no? Juan Illich me encanta, que lo toma Foucault también, ¿no? Sí, sí, total, sí, y él recupera muy bonito esta idea, ¿no? Porque dice anestesiar Claro, la vida, ¿no? La claro. anestesias totalmente. Entonces tú vas anestesiando tus dolores, pero ya no convives con ellos, ¿no? Y en la comunidad, pues es el convivir con ellos porque algo también te están enseñando, ¿no? Y ahí aprendes, ah, bueno, es que yo, por ejemplo, lo veo con mi cuerpo, ¿no? Digo, hay alimentos que yo sé que ya no, ya por mi edad y por lo que sea, ya no encajan con mi estómago, ¿no? Claro. Entonces, ahí no es tanto el hecho de estar tomando pastillas, sino que yo tengo que saber qué es algo que ya mi cuerpo rechaza, en qué momento lo puedo consumir, si es en las mañanas, mejor en las noches ya no, porque ya no me va a producir el sueño, ¿no? O sea, son cosas que si yo lo anestesio, no miro eso, ¿no? Sí, sí. No doy cuenta de qué es lo que realmente está ocasionando el No, sufrimiento pero a mi además, cuerpo. esto que vos Sí, decís, ¿no? Estamos anestesiando también nuestra forma de pensarnos, claro. ¿no? O sea, yo creo que en esta charla, Carla, tan interesante y tan rica, nos estás tratando de despertar de esa anestesia en una cosmovisión biologicista, reduccionista, ¿no? Entonces, este, maravilloso tu exposición y tus amplios saberes, ¿no? No sé si No, querés gracias, agregar hermano. algo más, Carla, yo te tendría mucho tiempo, pero también sé que estás con pendientes, como dicen ustedes los mexicanos. Sí, no, no te preocupes, pues ahí sería como pensar, entonces, justo lo que tú decías, hermana, es pensar cómo hacer o llevar estas pedagogías al aula, ¿no? Claro, Cómo recuperar estos saberes populares dentro de nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿no? Ahí decían, pues también varios sabios, ¿no? Incluido este Eduardo Restrepo, que también es colombiano y que practica mucho toda esta pedagogía de la interculturalidad, o Gunther Dietz, él hablan que también muchas veces nosotros queremos hacer interculturalidad, pero seguimos toda la estructura sigue siendo occidental, ¿no? Entonces, quieres hacer interculturalidad, pero la malla curricular sigue siendo occidental o sigue siendo tradicional, ¿no? Quieres hacer interculturalidad, pero tus prácticas pedagógicas siguen siendo tradicionales. Entonces ahí, por ejemplo, pues es cambiar. La verdad que cuesta mucho trabajo porque te toca ser incluso alumno. Si tú eras docente, pues te va a tocar ser alumno, ¿no? Que estamos muy acostumbrados, ya no necesariamente que tengamos el peldaño enfrente, ¿no? Que decían que antes teníamos como este borde y nos sentíamos más altos y desde ahí como que mirábamos, ¿no? Pero sí, siento que incluso aunque no lo tengamos en físico, como tú decías, ¿no? En pensamiento lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos pensándonos desde esa altura y no nos bajamos todavía a estas otras prácticas de los estudiantes, los estudiantes, ¿no? claro. Aparte de que ellos ya les toca también ser parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que a nosotros nos toca ir a aprender, no siempre enseñar, ¿no? Entonces Sí, ahí la cuestión de recuperar todas estos pedagogías también populares, ¿no? sí, sí. Sí creo que querías decir algo, Germán. No, 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 me encanta, porque
desde Freire, ¿no? Esta pedagogía de la liberación, tiene que ver con esto. Por eso quiero agradecerte, Carla, esta, este plus que nos das en este encuentro, que tiene que ver justamente con pedagogías de la liberación, de pensar pensamientos, de darnos cuenta de los discursos hegemónicos, que justamente por ser hegemónicos están en tanta prevalencia, ¿no? Este, no quiero robarte más tiempo, te quiero agradecer Nada, te preocupes. profundamente. Este, siempre digo que los mexicanos son tan generosos y tan sabios, ¿no? Lo que nuevamente confirmado. Bueno, este encuentro será subido a YouTube. Debajo está el link donde pueden suscribirse a nuestro canal. Y quienes estén escuchándonos, seguramente adhieren a, a tus pensamientos. Entonces sería bueno que compartan este video a sus contactos. Este, ¿Quieres cerrar vos este encuentro, Carlita, con alguna reflexión que quieras convidar? Sí, no, pues simplemente, como tú decías, ¿no? Empezar a, pues a recuperar estos otros conocimientos que están por fuera, ¿no? Que también nos pueden hacer más integrales Claro. en nuestro propio sentir y en la propia transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, queremos abarcar la integralidad, pues hay que ir a abarcar otros conocimientos también por fuera de lo que hemos aprendido en el aula y que pues nos vamos a sorprender, ¿no? Nos vamos a sorprender con todo lo que hay afuera y que siempre ha existido, incluso sorprender, digo, en el sentido de llamarlo pedagógico, ¿no? Porque en realidad siempre ha estado y así hemos aprendido, nuestros abuelos nos enseñaron de esas formas, ¿no? En la asamblea popular, en la cuestión la consulta, ¿no? Que se hace también ciudadano, la consulta de entre toda la familia. Entonces son prácticas que ya existen, están presentes todo el tiempo, pero que no le llamamos pedagógica, ¿no? Simplemente eran, no sabíamos por qué lo aprendíamos, nos enseñaban los padres. Entonces creo que es como ir a recuperar todo eso para poder hacer pues una educación para la salud pues más integral, como bien lo decías, hermana Claudia. Y pues agradecerles, más que nada, agradecerles este espacio. Yo también quisiera estar mucho más tiempo aquí. Yo creo que es un tema que podemos darle vuelta después, pero bueno, como tú dices, ¿no? A veces la burocracia también nos arrastra con esto que queremos nosotros transformar. Y eso, hermana, muchas gracias también al Centro de Formación Profesional, ¿no? A Cefordat, que me dio esta atenta invitación para estar aquí con ustedes.